Hoy quisiera hablar de algo que es muy importante para mí, que tiene que ver con que la narrativa sistémica y las narrativas del Dulwich Center no son lo mismo. Y ese debate epistemológico ha sido muy poco explicitado y pareciera ser que fueran lo mismo. Me preguntan mucho por qué pongo tanto el acento en que mi postura es tan distinta a la del Dulwich Center. Y claro, es bastante distinta, aun cuando yo sí uso algunas estrategias maravillosas de ese modelo terapéutico que nace por ahí por los años 90, o para mí fue en esa época. Voy a partir diciendo que la psicología clínica y la psicoterapia no son lo mismo. Son dos orientaciones distintas que aprendemos o aprenden los psicólogos. La psicología clínica explica, se sustenta en el análisis, en las evaluaciones, en los diagnósticos, las comprensiones y explicaciones, muchas veces científicas, del sufrimiento psíquico. Las desadaptaciones, las dificultades de la persona para lograr adaptarse al contexto donde habita. La pregunta central es ¿por qué le pasa eso? Y es sumamente útil, sobre todo en ciertos diagnósticos, para entrar a ciertos colegios, para ver cómo se integra en un grupo, etc. La psicoterapia es otra cosa. La psicoterapia nunca explica, siempre comprende. No juzga, no busca explicar causas del malestar, sino que comprender el sentido que ese malestar tiene para la persona y para sus vínculos cercanos. Hablar de psicoterapia no es fácil. A mis ojos la psicoterapia no existe. Existimos terapeutas que desde nuestro bien entender hacemos terapia. Fíjense que existen más de 400 psicoterapias distintas y un número equivalente de teorías psicoterapéuticas, dice John C. Norcross en el prefacio del Manual de Integración en Psicoterapia. De ahí la importancia que tiene a mis ojos la persona del terapeuta. Bátimo, parafraseando a Nietzsche, siempre dice, no hay hechos, solo interpretaciones. Y también esa es una interpretación. Por lo tanto, voy a hablar desde mí y por esto esta lámina tiene esa caricatura que tan bonita me hizo la inteligencia artificial. Por otra parte, elegí como hilo conductor de este video una línea temporal, es decir, mi línea temporal de cómo yo entiendo y en lo que estoy hoy en psicoterapia. Lo primero que quisiera decir es que las psicoterapias se agrupan en epistemologías. La palabra epistemología deriva del griego, episteme, conocimiento, logos, estudio, si bien logos es bastante más que eso, pero vamos a dejarlo por ahí, así por ahora. Por lo tanto, la epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento, su origen, naturaleza, métodos, límites y su validez. Responde a la pregunta, ¿desde qué perspectiva, bajo qué supuestos el observador, en este caso el psicoterapeuta, interpreta y construye la realidad para dar cuenta de sus resultados investigativos? Como dice Marianne Krauss, la psicología en Chile se desarrolló durante décadas bajo el claro predominio del modelo médico, centrado en los diagnósticos, en los tratamientos individuales,
Y esa situación comienza a cambiar hacia fines de los años 80, yo diría más al principio de los 90, con la incorporación de nuevas perspectivas. Eso lo pueden encontrar en Psicología y Cambio, libro de Marianne Krauss. Por lo tanto, cuando yo me inicié en el mundo de la psicología, no era posible sino investigar desde el modelo científico. Yo me recibí en el año 1971. Desde dos miradas, el psicoanálisis que provenía de la física, es decir, era una disciplina científica, y la teoría conductual. En los años 80, yo trabajaba en la Universidad de Concepción y me gané un concurso para investigar en anorexia. Mis pacientes eran mujeres jóvenes que vivían en Lota, que habían sido diagnosticadas por un psiquiatra previamente. Yo tenía un desafío gigante. Si yo no lograba que la enfermedad remitiera, serían sometidas a electroshock. Este es un ejemplo de una de las fichas que yo tenía de una de las pacientes. Entonces, era con riesgo vital. Y en caso de que no remitiera después de 15 días, se iniciaría un tratamiento con terapia electroconvulsiva. Era un desafío gigante en el cual yo misma acepté imponerme. Como yo había recién emigrado desde el psicoanálisis, habiendo estado un tiempo corto en el Instituto de Psicoanálisis de Santiago, y había emigrado hacia el análisis funcional del comportamiento, básicamente Canfer y Phillips, veía la anorexia nerviosa, por supuesto en la paciente, por supuesto su imagen negativa, ciertos rasgos de su personalidad, ansiedades, su relación con el cuerpo, pero sobre todo en el control. A raíz de eso, de esa investigación, escribí un artículo en el año 1981 que me sirvió para ingresar a la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, que exigían artículos científicos, que se llamó Anorexia nerviosa, modificación conductual utilizando un diseño de caso único. Eso estaba publicado en la revista Terapia Psicológica. Con el objeto de hacer un seguimiento de mi investigación, volví a Lota y me encontré que María Teresa, mi paciente estrella, porque la recibí muy, muy, muy mal, estaba bien. Pero su hermano había desarrollado una psicosis. Digo, volví a Lota porque había sido desvinculada recientemente de la Universidad de Concepción y me había tenido que venir a trabajar a Santiago. Lo interesante es que los otros sistemas familiares de mis pacientes les pasaba algo similar. Unos hacían una depresión, la otra, la madre había hecho una enfermedad de un insomnio complejo, etc. Entonces me llamó la atención que había algo que yo no estaba entendiendo, porque parecía ser que las familias se comportaban de una manera que yo, en ese minuto, no lograba vislumbrar. Por lo tanto, mi mirada en esa época, que era desde el paradigma absolutamente tradicional, el modelo científico de la modernidad, daba por obvio que la realidad que yo veía, la paciente anoréxica, era independiente de mí, que yo era la experta como observadora. No me cabía duda que el problema estaba dentro del individuo, en este caso, una patología de mi paciente. Tampoco me cabía duda de que de alguna manera yo era una experta que diagnosticaba e intervenía, y el cambio que yo debería lograr era corregir lo disfuncional del comportamiento. Ese modesto artículo
Fue interesante para un psicólogo en Chicago, que trabajaba en el Rush Hospital de Chicago, que me invitó a hablar de ello a Estados Unidos. Eso fue a mediados de los 80. Yo venía de Chile, un país que se caía del mapa, eh, por lo tanto, de una época de la dictadura, por lo tanto, no tenía acceso a los grandes adelantos que pasaban en otras partes del mundo. Pero estando en Chicago, supe que estaba naciendo una nueva forma de entender la psiquis, que estaba dando mucho que hablar. Había sido el resultado de las conferencias Macy. Cuando me las dijeron, yo no sabía de qué me estaban hablando. Las conferencias Macy's nacen producto de Josiah Macy, que era un filántropo estadounidense que creyó que algo pasaba con las explicaciones que nos estábamos dando los cientistas sociales, porque lo que había pasado a mediados del siglo XX con la Segunda Guerra Mundial, los horrores que había sufrido la humanidad, tenía que tener una explicación distinta. Entonces, Josiah Macy invitó a matemáticos, antropólogas, psiquiatras, ingenieros, biólogos, cientistas sociales, psicólogos, que se reunieron durante algún tiempo entre 1946 y 1953, todos los años, en la ciudad de Nueva York, para tratar de entender esta locura de la Segunda Guerra Mundial. Esto a mí me impactó profundamente. Recuerdo esa foto que está ahí, fue una foto antigua mía, porque además me llamó la atención que habían puros hombres, o sea, no existían las mujeres. Como resultado de las conferencias Macy's, se empiezan a escuchar voces alternativas a la mirada monádica causal de la psiquis, que estaba en boga hasta esa época, por lo menos en Chile. Se empieza a hablar de la biología de von Bertalanffy, que el todo es distinto que la suma de sus partes, y empieza a aparecer una epistemología distinta, sustentada en la teoría general del sistema, en la cibernética y en la teoría de la comunicación. La antropología de Bateson, la ingeniería de Wiener. Recuérdense que Wiener se había ocupado, o más bien, los ingenieros se habían ocupado de la retroalimentación de los cohetes teledirigidos para la guerra. Y cómo era eso que se iba a traer ahora a la psicología, me parecía tan raro. Las teorías del ciclo vital de la Evelyn Duval, la filosofía del matemático y logicista Russell, la sociología de Durkheim, o de Durkheim, como quieran llamarlo, Goffman, por supuesto, con el estigma, y se estaba empezando a hablar de la física cuántica y de la relatividad de Heisenberg. Eso fue tomado por la primera generación de terapeutas familiares, y el cómo, como pregunta, cómo es que pasó esta guerra, cómo es que pasan las cosas, empieza a reemplazar el por qué. Eso yo lo tengo escrito en Historia de la Psicoterapia Sistémica Cibernética en Chile, del libro que editó Tetcher y Caulino en el año 2008 y fue editado por LOM. Pero me costaba horrores entender de lo que me hablaban, por lo que decidí estudiar esto de lo que estaban hablando. De tal manera que ingresé a formarme en terapia familiar. Ese póster de Carlos Lusky, que para mí fue un tesorito,
el 12 y 13 de enero de 1985. Fue mi primera aproximación a esto que me ha acompañado durante más de 4 décadas. Si bien para mí fue dificilísimo entenderlo, se me abrió una nueva comprensión de la psicoterapia que me llevó por un derrotero que nunca imaginé me iba a pasar. En 1990 se inicia la transición en Chile. Y eso fue algo fascinante. ¿Por qué fue tan fascinante? Fuera de que se terminaba la dictadura, por supuesto. Los grandes terapeutas de esa época, Minujín, Nayel, Caim, Václavic, qué sé yo, todos los grandes terapeutas que estaban hablando de la terapia familiar, querían venir a Chile. Entonces venían por costos bastante módicos. Nosotros en esa época éramos un país que no éramos de grandes recursos. Y entonces yo fui testigo de haber estado en conversaciones organizadas por el Instituto de Terapia Familiar de Santiago o por el chileno, porque empiezan los centros independientes a tratar de entender esto que estaba empezando a ocurrir, que del individuo enfermo pasábamos a entender patrones relacionales y sistemas. También pasa que empiezan a retornar a las universidades tradicionales las personas exiliadas. Yo tuve el honor de haber vuelto en esa época a la Universidad de Chile, donde había sido exonerada en los años 70. Y entonces aparecen todas estas influencias internacionales. Además venían a ver a Maturana, que Maturana era impresionantemente conocido en otras partes del mundo. Por lo tanto, cambié la pregunta. La pregunta que yo hacía, ¿qué tiene esta paciente?, pasó a ser, ¿qué está pasando en esta familia para que esta paciente necesite desarrollar este síntoma? ¿Qué estaba pasando en la familia de María Teresa? Empecé a ver que no se trataba de María Teresa como persona aislada, sino de que una forma como se configuraba como sistema familiar. Empecé a ver que lo que le pasa a uno afecta a todos y lo que hacen los otros también influye en cada uno. O sea, una familia funcionaba como una red. Créanme que me fue muy difícil esto que está puesto en una lámina que me hizo la inteligencia artificial. Parece sencillo, pero meterse a entender no me fue fácil. Lo interesante fue que esta era una familia donde había mucho conflicto entre los padres. Fíjense que la hija deja de comer, los padres se unen para cuidarla. Como la hija sigue sin comer, empieza a bajar el conflicto entre los padres. Y entonces empecé a mirar que la terapia sistémica no miraba al individuo, sino al sistema de relaciones del que forma parte. Comprender el contexto fue el primer paso para empezar a ver cómo transformar. Aprendí que los sistemas se estructuran sobre la base de una organización azarosa que se inicia con las familias y que se mantiene en el tiempo y que tiene una cierta estructura. Sin estructura, decía Minujín, no hay organización posible, pero es la organización, decía a su vez Haley y Václavic, la que le da identidad al sistema. Pero era muy difícil, porque estamos acostumbrados a ver personas. No nos damos cuenta que las personas vamos conformando sistemas y que en cada uno funciona de manera distinta. Comprender cómo funciona el sistema y el contexto fue algo que me costó más de un año,
hacerlo. Una cosa es repetirlo y otra cosa es hacerlo con los sistemas familiares. En el año 1967, había sido años atrás, Václav, Bevin y Jackson publicaron el libro Teoría de la Comunicación Humana, pero llega a Chile o llega a mí aproximadamente en la década de los 90. Fue revolucionario. Las conductas son formas de comunicación. Cuando dos o más personas están juntas, imposible no comunicar. Recuerdo hasta el día de hoy el ejemplo que daba Václavic de en un ascensor. Cuando uno está en un ascensor y mira para arriba, le está diciendo a quien viene en el ascensor, no me quiero comunicar. No me olvidé jamás de eso. Los 5 axiomas de la comunicación pasaron a ser una Biblia para la forma como yo estaba entendiendo la psicoterapia. Entonces las pautas interaccionales que daban origen a pautas repetitivas de comportamiento, que a su vez daban lugar a cómo las personas se comunicaban, es decir, se comportaban, siendo distintas en distintos sistemas, cómo se comunicaban, va dando lugar a la mantención de las pautas de comportamiento y a su vez las pautas de comportamiento van dando lugar a cómo emerge la persona en el contexto. La psiquis, que yo la veía hasta ese momento en la mónada, que yo veía que la paciente tenía el problema, me preguntaba si tenía o no conciencia de enfermedad, había que buscar la causa, era un síntoma patológico, el experto debería hacer el diagnóstico, pasó a otra cosa, a ver la psiquis de la interacción. Los conceptos de totalidad, jerarquía, límites, homeostasis, retroalimentación, pautas relacionales, cibernética, empezaron a hacerme estallar la cabeza, porque no era fácil. Implicaba contradecir nuestra forma de entender el lenguaje. Nosotros estamos acostumbrados a un yo que actúa en el mundo, lineal, sujeto, verbo y predicado, y yo tenía que ver pautas relacionales. Había que dirigir la atención a otra forma de entender. Recuerdo a la Carmen Luz Méndez diciéndome, basta de buscar por qué, es cómo y para qué. Cuando un sistema consulta, voy a usar el ejemplo de la anorexia, es porque pasó algo distinto del sistema como estaba organizado. La organización previa, que era fundamental para entender para qué hubo este cambio, estaba formada por una familia con 3 hijos, mamá y papá. Los padres se peleaban mucho. Y fíjense que la anorexia lo que hace es unir a los padres para ayudar a que su hija se mejore. Por lo tanto, la anorexia era una respuesta azarosa que llevó a la familia a reorganizarse sin pelea. Tenía una funcionalidad, concepto que me costó horrores entender, porque ¿cómo va a ser funcionar que la hija tenga anorexia? Pero empecé a entender cómo los comportamientos se sostienen por los patrones circulares de interacción. En tanto, somos los seres humanos sujetos de hábito. Por lo tanto, la mirada sistémica empieza a reemplazar la mirada monádica, por lo menos para mí. La realidad surge de la interacción. Los problemas son relacionales. Hay patrones de interacción. El terapeuta es un observador participante. El cambio implica modificar las dinámicas del sistema. Por lo tanto, la modernidad seguía estando presente. Y en esa época surgieron las primeras escuelas de terapia
sistémica, que después se llamaron de la primera generación, donde están los históricos o transgeneracionales, Bowen, con la masa yoica indiferenciada, Duval, la Evelyn, con las distintas etapas de que pasan las familias, los contextuales, con Bosomenji Nagy, donde las lealtades es un concepto fascinante para entender sobre todo las peleas familiares o los cortes de un hijo con su padre o de una hija o de aquello que es el tercero excluido, esas personas que se sienten excluidas, que tiene que ver con lo que Bosomenji Nagy llamaba las primeras etapas, cuando el niño siente que los padres están en atrás y se sienten excluidos. También los modelos estructurales de Minujín o Aponte, con las familias aglutinadas, las familias desligagadas, las coaliciones, las alianzas. Es decir, se empiezan a organizar una forma de entender los sistemas familiares. Los estrategios o interaccionales del primer periodo, Haley, MRI, Madanés y una cierta parte Václavic. Los conceptos de cambio 1, cambio 2, patologías de la comunicación y doble vínculo. No dejaba de ser algo absolutamente fascinante para mí. Estaba entrando a otra manera de entender la psicología. En el año 1994 pasa un hecho absolutamente interesante para mí. Se organiza, o la Dora Fritz-Nittmann con su grupo organiza un congreso en Buenos Aires. Ese congreso fue literalmente algo que es uno de los tesoros que tengo en mi vida. Porque ¿quiénes fueron a ese congreso? Ilya Prigogine, Edgar Morin, Heinz von Förster, von Glaserfeld, Guattari, José Jiménez, Wigley, Pierce, Kops, Harold Gurrichen. Y pasa que nosotros, los que fuimos en grupo, nos encontramos con todos estos personajes en el café, con los que se podía conversar. Entonces aparece el concepto de von Glaser de constructivismo, de Prigogine, la complejidad, los sistemas disipativos, como la física cuántica entra, Peirce con las metáforas, que fue una cosa maravillosa, todo lo que es Cronan, Johansen y Lahnemann, Morin con el pensamiento complejo, Gulishan con el paciente es el experto, y Slutsky, que para mí fue muy destacado, yo ya había estado en talleres con él, pero empieza a hablar Slutsky de la importancia de las redes sociales y las narrativas. Y entonces surge una segunda generación de terapeutas familiares, el grupo de Milán del segundo periodo, donde está Selvine Prata, Bosco Luchequín, la terapia breve de Milwaukee, orientado a las soluciones, con O'Hanlon y D. Chaser, la segunda generación de los estratégicos, y el construccionismo social con Gergen. Schotter, que de alguna manera tuvo gran importancia para eso Slutsky. Y entonces se empieza a hablar de la segunda generación de posmodernos. Al mismo tiempo, se usa mucho a Jean-François Lyotard con La condición posmoderna, libro que había sido escrito en 1979. Y se empieza a legitimar una nueva dimensión conceptual, ya no las pautas relacionales solamente, sino que la noción de narrativa. Slutsky decía, cada vez que llega un sistema, hay personajes que uno tiene que tener claro, quienes participan en la historia, qué lugar ocupan o debieran ocupar.
Hay un guión, cómo se deberían hacer las cosas, en que las emociones están o no permitidas. ¿Dónde y cuándo debe hacerse? Es como que si hubiese una lógica interna, decía Slutsky, que necesitamos tener claro. Es más, hablaba de personajes prescindibles e imprescindibles. Por ejemplo, decía, una terapia pareja, uno tiene que trabajar con los dos, son los dos imprescindibles. Y el contexto toma un rol fundamental. Eso lo pueden encontrar en la red social Frontera de la Práctica Sistémica de Slutsky. ¿Por qué es tan importante? Porque da coherencia a la historia. Al mismo tiempo se definen identidades sin que queden definidas en forma estática, pero está de alguna manera la persona que es más conciliadora de esta narrativa nueva. Se regulan los vínculos y se orientan las acciones futuras. Y las narrativas se van construyendo socio-históricamente, decía Gergen, con otras y otros. Empiezan a nacer con fuerza el construccionismo social. Nacemos en un contexto cultural que nos precede, nos guste o no, y nos da un sello. Hay valores, creencias, lenguajes, tradiciones, normas, historias compartidas, que están influidas o al mismo tiempo influyen a la familia extensa, a los vecinos, la comunidad, los amigos, los pares, las relaciones laborales, la pareja, los vínculos afectivos, con quienes cohabitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza a surgir a mis ojos lo que yo he llamado narrativos sistémicos, que no pueden ser confundidos con el Dulwich Center, que trabaja con la persona. Para mí, esa lámina me la hizo la inteligencia artificial. Me atreví a poner esa foto, esa caricatura mía y la de Michael Watt, a quien conocí en esa época. Porque la perspectiva sistémico-narrativa que yo de alguna manera promulgo es un enfoque centrado en las redes conversacionales de los sistemas y dominios de existencia particulares de quien consulta. En cambio, la perspectiva del Dulwich Center es un enfoque centrado en la persona, los procesos de significado, de lenguaje, de subjetividad de la persona, por supuesto, influido por la propuesta social, que actuaba como una cárcel, ¿no es cierto? Ambos están sustentados en el construccionismo social. Pero yo diría que Michael White, a quien conocí más, con David Dixon tuve solamente 2 veces en mi vida, eran trabajadores sociales. Y su trabajo era un acto político y relacional. Ellos parten tratando de separar a las personas que tenían identidades opresivas y construidas por discursos familiares, culturales o psiquiátricos, y tratar de liberarlos de los modelos hegemónicos de la cultura occidental. Pero en Australia existen más de 250 naciones indígenas, con eso trabajaban. Y su trabajo se caracterizaba por llevar la terapia narrativa más allá del espacio individual o familiar, hacia las comunidades o los contextos de traumas colectivos como los Tutsi y los Hutus, o el trabajo con los palestinos que hizo David Denborough de una manera maravillosa, con los pueblos indígenas, con migraciones, con las políticas de violencia, pero de grupos. Las prácticas narrativas se trabajan colectivamente, decía Shirley White y David Denborough cuando fueron invitados por la Universidad Mayor cuando yo la dirigía y vinieron 2 veces a Chile. Y busca responder a grupos y comunidades que han experimentado un sufrimiento social significativo. Desde mi punto de vista,
ese es más bien su foco. Indudablemente sus estrategias terapéuticas pueden ser aplicadas a terapia individual, pero nacen no como un modelo psicoterapéutico, sino que más bien su trabajo fue un acto político y relacional que respeto enormemente. Pero para mí la terapia implica otra cosa, no comprender grupos, sino a la persona y sus redes significativas. Y en eso tuvo una influencia importantísima la mirada sobre el lenguaje que tuvo para mí Humberto Maturana. Como decía Humberto Maturana, el lenguaje no es una herramienta de transmisión de información, sino una coordinación de acciones con otras y otros. Va dando lugar a conversaciones y esas conversaciones se estructuran desde redes conversacionales con otros significativos donde el afecto es la base y dan lugar a identidades narrativas, por supuesto. Conversar, decía Humberto, hay que entenderlo como dar vueltas juntos con otros, en que las emociones, los decires, los gestos, los silencios dan lugar a comprensiones compartidas. Pero para mí es importante incluirse en la sutileza de la psiquis, no en las grandes narrativas colectivas, que por supuesto también son importantísimas. En el año 1992, yo fui contratada por el UNIAC para hacer una carrera de psicología. Yo en esa época estaba cercana a Humberto Maturana y le pedí que me acompañara. Por lo tanto, nos juntábamos los sábados en su casa en Locaña y yo trataba de entender, para poder hacer un currículum psicológico, cómo era esto del lenguaje y la conversación. Entonces, Maturana decía, los seres humanos nacemos indefensos y somos la única especie que necesita ser contenida, si no morimos. Los seres humanos necesitamos ser reconocidos y contenidos para ser alimentados y cuidados, si no, no sobrevivimos. Es decir, tiene que ser alimentado por una madre. Pero los bebés no quedan siempre contentos, les duele la guatita o no sé qué, empieza a llorar. Y cuando empieza a llorar, ¿qué es lo que hace el cuidador? Lo toma en brazos, lo trata de tranquilizar, decía Humberto. Entonces empiezan las primeras interacciones o conversaciones que no son verbales. Es decir, empieza a llorar y esta secuencia temporal se empieza a establecer. Si el bebé llora, inmediatamente el cuidador responde. Es un lenguaje temprano. Y empieza a aprender, sin tener ninguna conciencia, por supuesto, que llorando lo atienden. Y se empiezan a configurar las primeras redes conversacionales. A los 18 meses empieza a formar frases, a ponerle nombre a las cosas que distingue y a entender el mundo que es todo sorpresa para los bebés y poder narrar cómo se hacen las cosas. Es decir, ya a los 18 meses, cuando empieza a hablar, empieza a saber cómo se hacen las cosas. Entonces aprende que hay que comer con la cuchara, aunque ahora parece que les están enseñando a comer con las manos. Empieza a aprender que el blanco es blanco, que a la mamá se le dice mamá y al papá papá, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, empieza a aprender una forma de interpretar el mundo desde este lenguaje. Y empieza a saber cómo se hacen las cosas y a cargar con las mochilas
de cómo se hacen las cosas. A su vez, decía Humberto Maturana, el lenguaje y la comunicación no son lo mismo. La comunicación incluye el emocionar. Son dos sistemas distintos. Uno es el sistema biológico, donde están todas las áreas del lenguaje, voy a llamarlas así, pero está el sistema relacional. Cómo entendemos qué es lo que es el blanco, qué es lo que es la amistad, cómo se trabaja con la autoridad, etc. Empezamos a coordinarnos conductualmente y, como decía Humberto, eso que parecía un trabalengua que nos dio tanto dolores de cabeza, la coordinación conductual de coordinaciones conductuales consensuales, que de alguna manera para mí tenía que ver con que es imposible no comunicar. Primer axioma de Václavic. La palabra conversación, decía Humberto Maturana en Ontología del Conversar, revista de Terapia Psicológica, se los dejo ahí por si les interesa, viene del latín conversari, el prefijo con, unión, colaboración, y el verbo versari, girar juntos en la interacción, de nuevo la acción. Y entonces nosotros conversamos, decodificamos sin darnos cuenta las caras, la sorpresa, la rabia, el miedo, el disgusto, la felicidad. Recuerdo un ejemplo que daba Humberto, que decía, tú no le vas a pedir al jefe un aumento de sueldo si lo ves enojado. Por supuesto que no. En el año 1996, yo estaba absolutamente encantada con lo que estaba aprendiendo, me estaba yendo bien en psicoterapia, y entonces fundé la Escuela Sistémica Central en Narrativa con la colaboración de Ariste Yabel Iturriaga, que era el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile. Era una comprensión clínica, pero más que clínica, estaba sustentada en la psicoterapia, en la terapia familiar, donde yo siempre decía, hay que ser sutiles, hay que mirar la sutileza, hay que mirar a quién miró la mamá, cómo la miró, que tenía que ver, por supuesto, con lo que yo había aprendido con Humberto Maturana en estas clases particulares, cuando quisimos hacer Escuela de Psicología en el UNIAC, centrada en el lenguaje y la conversación, que no me pregunten cómo nos fue cuando lo expusimos, porque lo menos que me dijo Andrés Guilof en ese momento fue demasiado vanguardista, usa el ejemplo de la Universidad de Chile, y ese año que trabajé con Humberto sirvió para mi propia formación, y también con lo de Carlos Slutsky, la red social Frontera a la Práctica Sistémica. ¿Y por qué lo llamé narrativa? Básicamente por Paul Ricoeur. Yo había estado, todavía no había entrado a estudiar el doctorado en filosofía, pero me había llamado muchísimo la atención el libro de Paul Ricoeur, La identidad narrativa, porque su pensamiento me invitaba, por lo menos a mí, a comprender que el yo no es algo fijo, sino una historia que contamos y reconstruimos con otras y otros. Hacía una distinción entre idem y ipse que me parecía interesantísimo, que no vale la pena ahora contársela. Pero sí que la experiencia no es un hecho, es una interpretación. Lo que nos pasa cuando tenemos un impacto emocional fuerte no es fácil de poner en palabras, menos en un lenguaje lineal. Entonces decimos algunas partes de lo que nos pasó, cómo nos impactó, pero hay muchas aristas que quedan ocultas. La experiencia es imposible traducirla linealmente, porque el lenguaje no alcanza
a capturar la complejidad de la experiencia, sobre todo si ha sido sorpresiva. O sea, eh, por ejemplo, un maltrato que uno no esperaba. ¿Para qué voy a decir las experiencias traumáticas complejas? Siempre quedan aspectos no dichos, no vistos, posibles de reinterpretar, porque quedan fuera los matices que hace la psicología, los silencios, los significados implícitos que también van configurando lo que vivimos. Por lo tanto, el conversar de una forma distinta, dependiendo del contexto de con quienes estamos, pasó a ser el centro de mi interés. Yo decía, conformamos distintos dominios de existencia, siguiendo, por supuesto, las ideas de Humberto Maturana. Por eso, la posibilidad terapéutica de deconstruir y co-construir nuevas formas de entender y acompañar a nuestros pacientes tiene básicamente que ver con que siempre quedan aspectos no dichos, no vistos, posibles de ser reinterpretados. Las personas nos narramos a nosotros mismos de forma distinta, de acuerdo a las personas con quienes estamos, con los escenarios en que estamos y a quién se lo estamos diciendo. No es lo mismo cuando uno de mis nietos me lo cuenta a mí, que se lo cuenta a su hermano, o se lo cuenta a la mamá o el papá. Son dominios de existencia distintos. Es decir, nos comportamos de forma distinta con autoridades, frente a mí misma, con mis compañeros, frente al estudio, los grupos políticos, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La construcción social de las conversaciones, que está sustentada en el construccionismo social, nos permite decir que existimos en el entrecruzamiento de muchas conversaciones distintas. La familia, la pareja, el trabajo, la educación, las creencias, la cultura, etc. Pero nosotros sabemos qué hace una madre, qué hace un hijo, cómo nos lavamos los dientes, a qué hora se duerme, qué son los celos, el rol de la mujer, del padrastro, etc. Porque fuimos co-construyéndolas desde nuestra socialización. No son tan obvias que no las cuestionamos. La cantidad de realidades posibles aparece como potencialmente infinita, me decía una estudiante en una clase que hice hace un tiempo atrás. Pero ojo, la diversidad de interpretación está limitada por nuestra vida en comunidad, por nuestra cultura e historia que generamos como sociedad en conjunto y por los intereses y preferencias compartidas del mundo en que fuimos socializados. Por supuesto que cada ser humano es distinto, pero no tan distinto, no es completamente distinto. Los chilenos nos reconocemos en cualquier parte del mundo donde estemos. Es decir, sustentado en el construccionismo social, puedo decir que existe una construcción social de las conversaciones. Por lo tanto, yo empecé a hablar que la mirada sistémico-narrativa está sustentada en el construccionismo social. La realidad co-construida, la base es el lenguaje, los sistemas y dominios de existencia en que habitamos. El problema tiene que ver con un relato que involucra a otras y a otros en el problema, no en la propuesta social total, sino que en el problema por el que consulta la persona. Eso es lo que tengo que estar entendiendo. Y está saturado de limitaciones. El terapeuta es un colaborador curioso, descentralizado. ¿Qué significa descentralizado? Que no se focaliza solamente como me focalicé yo en la anorexia, se focaliza en lo que está pasando en los sistemas. El cambio implica reescribir, generando historias alternativas no vistas. Importante decir que no cambiamos, personas
cambiamos las historias desde las cuales las personas se entienden. Podría decir entonces que para mí han existido 3 miradas o 3 modelos epistemológicos que le han dado sentido a mi forma de entender la psicoterapia. Está el modelo tradicional que usé con la anorexia, la realidad es independiente del observador, el problema está dentro del individuo, el terapeuta es el experto, el cambio implica corregir lo disfuncional. Método científico, modernidad. La mirada sistémica, que es describir cómo funciona el sistema. La realidad surge en la interacción. Los problemas son producto de patrones de interacción que el terapeuta observa. El terapeuta es un observador participante y el cambio es modificar las dinámicas del sistema. Parte con la cibernética, sigue con la cibernética de segundo orden y da un paso más allá hacia el constructivismo. No nos olvidemos que el concepto de cibernética viene de un lenguaje de máquina, no es el lenguaje que implica el emocionar. Y tenemos la mirada sistémico-narrativa que implica describir o reescribir las historias que habitamos, donde la realidad es co-construida. El problema es el relato, como se los acabo de contar, lo descentralizado y está sustentado en una epistemología que a su vez se basa en el construccionismo social, las redes conversacionales donde la emoción está a la base, no es un lenguaje de máquina cibernético, y la posmodernidad. Por lo tanto, yo podría decir que la epistemología en relación a la postura del observador tiene estas 3 miradas. La mirada tradicional, la postura del observador es de objetividad, registrando lo que ocurre sin dejar que sus creencias personales influyan. Valida el conocimiento científico y la evidencia empírica, de ahí las investigaciones, de los resultados y la argumentación lógica, método científico y la modernidad. La mirada sistémica, que comprende desde las relaciones y la coconstrucción, la postura del observador que parte desde la neutralidad distante de la cibernética de primer orden hacia una participación activa e implicada de la cibernética de segundo orden, en la que se reconoce a sí mismo como parte del sistema, que observa la cibernética de segundo orden y que desencadena después o evoluciona hacia el constructivismo, es decir, se sustenta en la cibernética de segundo orden y constructivismo, y la mirada sistémico-narrativa, donde la postura del observador es de participante y co-constructor de la realidad. Entiende el conocimiento contextualizado, situado históricamente, por tanto inestable y posible de reescribir. Cuestiona las verdades absolutas, reconociendo que las descripciones del mundo son productos sociales. Está sustentada en el construccionismo social, pero en las redes conversacionales, no en el lenguaje máquina de la cibernética, sino que en las redes conversacionales donde la conversación implica la emoción, implica que nos pasan cosas mientras estamos escuchando a nuestros pacientes y también nosotros cambiamos a medida que vamos haciendo terapia. La posmodernidad, por supuesto, está a la base. El problema a mis ojos es que durante más de 18 años, desde el colegio y lo que hacemos en la universidad, ejercitamos la memoria. Aprendemos lo que otros dicen, aprendemos teoría, pero nos olvidamos de ver. Dejamos de ver a los demás.
Empezamos a ver a través de los anteojos de la teoría. Entonces la persona ya no es una pesada, sino que es una limítrofe. La persona ya no se distancia de las emociones, sino que es un autista. Y lo más complejo, decía Heinz von Fester en Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad, en la página 103, que no vemos lo que no vemos. Y aquello que no vemos no existe. Cuando nos atrevemos a ver nuestras cegueras, comenzamos a observar. Cuando nos atrevemos a decir lo que nos pasa con los pacientes, en lo que nos atrapamos, en lo que nos encantamos, en lo que nos asusta, en lo que nos angustia, empezamos a observar. Como decía Castaneda, citado por Heinz von Fester, no puedes ver lo que no puedes explicar. Trata de olvidarte de tus explicaciones y comienza a ver, a mirar y atreverte a enfrentar aquello que es tan sutil e interesante en la psicoterapia. Eso es un poco lo que les quise compartir. Me parece muy importante la persona del terapeuta. Me parece importante también trabajar en grupos. Cuando digo trabajar en grupos con otros que piensan como nosotros y atrevernos a decirle a nuestros supervisores lo que nos está pasando. Como me decía hace muy poco, una joven que tuvo que atender a un joven de 16 años que estaba adicto a la pornografía. Y me dice: profesora, cuando escuché al papá decirme que no se atrevía a hablar con su hijo de la pornografía porque él se avergonzaba, créame que se me llenaron los ojos de lágrimas. Bueno, espero haber aclarado esto, porque yo digo tanto la importancia que tiene la psicoterapia sistémica narrativa conversacional, porque la psicoterapia es sutil, no es de grandes abstracciones. Muchas gracias, espero haber aclarado aquello que me preguntan con tanta insistencia. Muchas gracias.